hemos celebrado el segundo encuentro de grandes ciudades en la ciudad de Valencia, en el Palau de Pineda, que es la sede de la Vicepresidencia y de la Consellería de Vivienda, porque es uno de los temas a tratar, la rehabilitación de las viviendas, el alquiler social, el alquiler para toda esta población que es vulnerable, pero al menos tiene el compromiso por parte de la Administración de que se van a construir y se van a rehabilitar barrios degradados. Y hemos hablado sobre todo este tema y sobre todo sobre las zonas de baja emisión, de los problemas que va a acarrear, de los retos que tenemos pendientes, pero que todos, Administración y asociaciones vecinales de toda la Comunidad Valenciana y de todo el Estado, tenemos claro de que tenemos que reducir las emisiones sí o sí y que tenemos que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a través de la agenda urbana. Bueno, esta jornada de encuentro de grandes ciudades ha tenido 4 puntos fundamentales de discusión, y además puntos que tienen una de plena actualidad, ¿no? Los planes de rehabilitación, todo el tema también del autoconsumo, fundamentalmente, y las zonas de bajas emisiones, que son temas que van a estar de plena actualidad están de plena actualidad en este fin de año y estarán en desarrollo el año 23. Lo importante de este encuentro ha sido la transmisión de experiencias y unificar criterios para todo el movimiento vecinal de las grandes ciudades.